Buenas caracascos, sé que me echabais de menos, pero bueno, cuando no hay carreras entre medio, pues hago algún vídeo de otra cosa, como por ejemplo este fin de semana que hablé de las 10 motos que son las más bonitas para mí, pero hoy volvemos con MotoGP. Y volvemos fuertes porque he ido recopilando durante estas 2 semanas noticias desde el Gran Premio de Jerez, que me parecen dignas de comentar. Vamos a hablar de Quartararo, de cómo le está pintando la cara a todos los de Yamaha, de Daliña, del palo que le dio a Bagnaia, de Rossi, hablaremos de Rossi, que se alegró de la caída de Márquez en su línea y en la de la mayoría de sus seguidores. Luego hablaremos de Aprilia, que se sale con la suya. Márquez no creo que esté muy contento con esta noticia. Y luego ya hablaremos de Márquez preparando este GP de Le Mans para este fin de semana. Y cómo Ducati ha desvelado que van a hacer cambios en su moto para que se sienta mejor. Vamos a ello. Bueno, primero de todo vamos a hablar de Quartararo y cómo les está pintando la cara a los pilotos de Yamaha. Y eso se ve en una sola imagen, que la saco de la cuenta overtake.gp. Si no lo seguís, seguidlo, yo le sigo. Se ve un poco ladeado, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Quartararo, él solo, hasta ahora ha hecho 50 puntos y todos los demás pilotos de Yamaha solo han hecho 41. Miller, Rins, que Rins tela ya, Oliveira, que es que no ha corrido, y Augusto Fernández, pues que está de sustituto de Oliveira. Entre todos, entre estos cuatro, han hecho una media de 10 puntos, como a 25 cada uno. Quartararo, él solo, 50 puntos. ¿Qué os dice eso? Pues os habla de lo bueno que es Quartararo y os habla de otra cosa también. Cada uno saque sus conclusiones. Bueno, seguimos, porque esto no lo quería dejar pasar, pasó la semana pasada, pero no puede ser que yo no comente esto, ¿no? Y es Daliña que le tiene una tirria a Bagnaia que no puede con él. Y todo esto viene seguramente de cuando Bagnaia no quiso la moto de 2022 y quiso tirar para atrás. Este año también ha sido reacio a seguir con la 25. Y bueno, yo creo que Gigi le tiene apuntada la matrícula al bueno de Paco. Paco, que es Paco en italiano. Sabéis que Daliña pues hace, después de las carreras, unos comentarios, creo que es en LinkedIn. Y aquí el gurú de Ducati dice: 22ª victoria consecutiva en MotoGP, que se dice pronto, 22ª. 5 pilotos diferentes se llevaron los honores de esta espléndida cadena de éxitos. Pero bueno, vamos al lío. Habla de Alex Márquez, exactamente igual que el triunfo de Alex en su circuito de casa, su primero en la categoría reina, histórico y merecido, no solo por el piloto que ya conocíamos bien, sino también y sobre todo por su gran inicio de temporada, calidad, inteligencia, ritmo, velocidad y continuidad. Y también reconoce el excelente trabajo del equipo Team Gresini. Y ahora viene el palo a Bagnaia, que dice: Pecco no cumplió con las expectativas, principalmente porque siempre nos ha acostumbrado a mejores actuaciones los domingos en lugar de los sábados, pero también por el coraje y la determinación que mostró en esa espectacular primera vuelta. Aquí le da un poco de cal y arena. En el ritmo de carrera, sin embargo, le faltó la agudeza que todos esperábamos, así como esos picos que se necesitan para volver a luchar por la cima. ¡Madre mía! ¡Qué hostión le ha pegado! Como diciendo, tú no vas a ganar, tú este año olvídate. Sin embargo, desde el punto de vista del campeonato consiguió un valioso tercer puesto para añadir a su cuenta, pero el hecho es que es imperativo para nosotros mejorar. Cuando dice para nosotros, dice para él. Y luego ya fue a por Marc Márquez, que tuvo una caída, y con él, sin embargo, ha sido un poco más suave. Desafortunadamente el suyo fue un error que ocurrió demasiado pronto, pero dice: será mejor que empecemos a pensar en nuestro próximo compromiso sin albergar dudas, pero teniendo todo esto en cuenta. Sin duda podemos añadir y siempre apreciar la garra del piloto al querer volver a la pista, llevar una moto muy dañada a sumar puntos y, teniendo en cuenta las circunstancias, una increíble 12ª posición final. Pues bien, palazo a Bagnaia y carantoña a Márquez, a pesar de reconocer que tuvo un error. Le acaricia la cabeza y me parece muy bien porque es el mejor. Y punto. Y ahora vamos a la polémica de un piloto que cuando ganó su último gran premio, el Mar Muerto, aún estaba enfermo. No podía ser otro que Valentino Snifosi. Aquí lo tenemos porque Valentino Snifosi, lo grabaron desde la grada y se ve al exfutbolista cuando se entera de que Marc Márquez se ha caído. Y le vemos reaccionar en público. En el audio, que no voy a poner el vídeo porque ya sabemos que me tienen en el punto de mira, ya no voy a poner más vídeos,
Esto que quede claro, de nadie, o sea, se ha acabado los putos vídeos de nada, no voy a poner nada. Por cierto, hago un inciso, todo esto que hacía de hacer vídeos en directo reaccionando a los Ducati Insight, lo estoy haciendo ahora solo para miembros, porque ahí pues no va a venir nadie a petarme el canal, ¿vale? Dices, no, ¿lo haces por el dinero? No, es que el dinero lo gano cuando tengo el vídeo en público, que lo veis muchísima más gente. Cuando lo pongo solo para unos pocos, mucho dinero no gano. Pero si os queréis hacer miembros y apoyar el canal, podréis verlo. Pero que quede claro que por dinero no es. Lo que es para que no me peten el canal, que hombre, después de tantos años intentando llegar a este número de seguidores y coño, que me lo paso bien, pues estaría mal ahora que me lo petaran por poner un vídeo de Ducati o de Dorna o de lo que sea. Hecho el inciso, volvemos con Rossi de Palma. En este mismo vídeo, además, se escucha como dice alguien de su entorno, uy, Marc se ha caído. No, seguido de comentarios y risas. No lo puede decir mejor el señor Pole, que es el que ha subido este vídeo en X. Dice, Valentino Rossi se puso a celebrar en Jerez la caída de Marc Márquez. Vaya entusiasmo le pone aquel que no puso cuando Marc Márquez era su rival, ya que no ganó ningún campeonato. Y así es, amigo Pole, cuando llegó Marc Márquez, Valentino Rossi dejó de ganar nada. Y entonces ya fue cuando empezó a practicar karate y fútbol. Y dice, y termina, qué mala es la envidia, lo que va a sufrir este señor este año. No puedo estar más de acuerdo. Y bueno, se ve que, aunque algunas personas lo hayan negado, el sábado Valentino Rossi ya había recibido abucheos durante la sprint. Se parece que está empezando a cambiar un poco la percepción que se tiene de Rossi por parte de los aficionados. Sobre todo en la zona de Nieto Peluqui, un sitio que normalmente había sido rosista y que en los últimos años pues ha cambiado un poquito y la gente está empezando a reconocer quién es Márquez y sobre todo qué tipo de personaje es Valentino Snifosi. El domingo, tras lo ocurrido, el 9 veces campeón del mundo que no le ganó a nadie evitó volver a esa zona, mientras que Dani Pedrosa sí fue ovacionado al pasar por allí. Bueno, qué decir de este personaje que la tiene metida hasta adentro, así como muchos de sus seguidores, tan metida que lo veo que va como rígido por el paddock, no acaba de... como si tuviera un puño metido por el culo. Puño de Márquez, por supuesto. Y nada, ¿qué voy a decir de este? Ya es que sobran las palabras. Está tirando por el suelo toda su carrera. Muchísima gente que le seguía está empezando a pensar y ver qué tipo de persona es y de lo jodido mentalmente que está este personaje. Vamos a dejarlo ahí. Alguien que no se supo retirar a tiempo, ni en la pista ni fuera de ella. Alguien que para mí, y este vídeo lo voy a hacer, y lo voy a hacer en breve, no le ganó a casi nadie en pista. A casi nadie que merezca la pena ganarle. Algunos me decían, no, Biaggi estaba ya retirado, hijo mío. Que le ganó Biaggi, tío. Hayden lo pones ahora y queda el 23, y solo hay 22. Su mayor rival fue Sete Gibernau, tío. Con una moto inferior. Una moto de un equipo privado, con neumáticos peores. Y le peleó un mundial. Sete Gibernau, tío. Ese es Rossi. Ese y lo que hemos visto desde el 2015. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y es que Aprilia se ha salido con la suya y han conseguido que le hagan una normativa especial para Jorge Martín. Pobrecito, para que pueda volver a entrenar y hacer test antes de volver. Eso... Cuando Marc Márquez estuvo 4 años lesionando cada 2x3, eso ni Dorna, ni la FIA, ni su puta madre lo pensó. No vaya a ser que tenga una ventaja competitiva y pueda entrenar antes de volver. No vaya a ser. Y se volvía a caer. Pero ahora que Martín se ha caído 2 veces, sí. A él sí, pobrecito, no vayamos a llorar. Venga, hombre, por favor. Por favor. Pero bueno, ya hemos visto durante años cómo pues interpretaban las leyes a su manera para que unos ganaran y otros no. Lo de esa empresa le he puesto un pitido para que no vengan aquí, nuestro amigo Javier, a dar por culo. Y bueno, y es que la noticia dice que los lesionados de larga duración tendrán una jornada de test antes de volver como propusieron los de Noale. Se han hecho ahí pesados, cansinos y al final lo han conseguido. MotoGP considerará lesionado de larga duración a cualquier piloto que haya estado ausente en 3 grandes premios consecutivos o el que no haya competido durante 45 días seguidos a lo largo del curso. Esto Márquez de sobras lo había superado y nadie se lo planteó.
La prueba deberá realizarse en un circuito que no vaya a albergar ninguna carrera del mundial a posteriori y nunca dentro de las 8 semanas previas a una carrera en ese mismo trazado. Durante ese reencuentro entre moto y piloto, los neumáticos serán parte de la asignación del equipo de pruebas, es decir, restarán los neumáticos del equipo de pruebas para que, en este caso Jorge Martín, pueda hacer ese test. Y podrán usar un máximo de 3 juegos de neumáticos. Bueno, lo dicho, para mí totalmente injusto que cambien las normas a mitad de temporada, porque alguien se ha puesto a llorar. Cuando Marc Márquez, pues eso, ha estado 4 años lesionado, como quien dice, yendo y viniendo, hostia por aquí, hostia por allá, y aquí nadie se planteaba nada. Pero se ve que hay unos nombres a los que se les tiene un poquito más de injundia que a otros, ¿no? Bueno, solo hay que ver cómo Márquez saluda a ciertas personas del paddock, de manera fría y diciendo, va, sí, quita bicho, que te has venido aquí a hacer la foto conmigo y luego vas metiéndome puñaladas por la espalda. Uno que también es más viejo que el mar muerto. Bueno, y hablando de Marc Márquez, del mejor piloto de la historia, ha hablado para este fin de semana, para la carrera de Le Mans, no olvidemos que tenemos carrera este fin de semana. Dice, estoy contento de volver al trabajo, Le Mans ha sido una pista especialmente favorable para Ducati en las últimas temporadas y el año pasado logré un podio aquí, en la mítica adelantada que le hizo a Bagnaia. En Jerez trabajamos mucho durante la jornada de test, no sé exactamente qué llevaremos aquí, pero soy optimista. Fue un buen fin de semana, una lástima la caída del domingo. El clima y las temperaturas aquí en Francia pueden ser un factor decisivo para la carrera. Bueno, y ahora habla Bagnaia y dice, a pesar del clima y las temperaturas, Le Mans es una pista que siempre me ha gustado y que se adapta bien a la Ducati. A ver si es verdad y no te pasa como en Jerez. En Jerez fui sólido en la sprint. Buena palabra para definir tu carrera de la sprint. En carrera me faltaron los adelantamientos, claro, total. Esto es como, mira, es que en el partido de fútbol lo hice todo bien, pero no marqué ni un puto gol. Hice en el test, luego di pasos adelante, probé algunas soluciones que traemos aquí también y que pueden hacernos más competitivos. Y Ducati desvela cambios en la moto de Márquez para darle más confianza. Se ve que después de los test en Jerez han encontrado algunas cosillas para darle más confianza en el tren delantero a Marc Márquez y bueno, se ve que la moto pues sigue en constante evolución, como no podría ser de otra manera siendo la Ducati oficial de 2025. Tardocci dice que probamos diferentes cosas con Marc, investigamos cosas en la parte delantera solo para darle más confianza en la entrada en las curvas. Tenemos que investigar más sobre el equilibrio de la moto ya que no estuvo contento durante el fin de semana, incluso tenemos piezas nuevas, principalmente todo nuevo, que tenemos que volver a probar. Y entre la relación que tienen los pilotos, creo que la relación entre los dos es algo que ayuda a los ingenieros y a los ingenieros a desarrollar la moto. Y a los ingenieros otra vez, también, dilo otra vez. Los redactores de los diarios cada vez van a peor, es algo increíble. Ni se repasan lo que escriben, es imposible que eso haya repasado. Se lo das a ChatGPT y te lo escribe mejor. No solo tenemos dos campeones, sino que tenemos dos personas inteligentes y ellos saben que trabajar juntos acelera el desarrollo de la moto. Pues bueno, vamos a ver este fin de semana en Le Mans, hablaremos después de la carrera, veremos qué ha pasado, veremos si Marc puede volver a tener esas sensaciones de volverlo a ganar todo. Yo apuesto que sí, aunque es muy posible que quede retratado el lunes, y veremos a Bagnaia si ha encontrado algo para seguir siendo sólido y quedar tercero sin adelantar a nadie. Y por supuesto veremos a Alex Márquez qué tal lo hace, si sigue con su progresión, si después de haber ganado una carrera ya se le hace más fácil volver a ganar la segunda. Y veremos a Quartararo en su gran premio de casa, después de haber hecho tan buenas carreras este fin de semana en Jerez, cómo lo hace en su casa. Nada, lo hablaremos este fin de semana. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. ¡Ey! Recuerda que puedes hacerte miembro y ayudar al canal por menos de lo que vale un bollicao. Y disfrutarás de acceso anticipado, vídeos exclusivos como compilaciones de momentos censurados y además una vez al mes podrás venirte de ruta con nosotros con todo organizado. Puedes darle a unirse en la página principal o debajo de cualquier vídeo. Gracias.